no estamos aquí para que me escuchéis a mí relataros el título de sus múltiples publicaciones, sino para disfrutar de su charla, de su saber y para tener la oportunidad de acercarnos a todo ese conocimiento que él es capaz de darnos. No voy a extenderme, simplemente os voy a recordar que durante su exposición, cualquiera que tenga cualquier duda o cualquier inquietud o que quiera compartir con nosotros cualquier reflexión, pues podrá levantar la mano y las personas que están ayudando en este congreso serán las encargadas de entregaros una tarjetita en la que podréis poner vuestra pregunta, que nos harán llegar a nosotros para al finalizar su intervención, la intervención del profesor Julio Torres, pues pasarle esas preguntas. No esperéis al final, porque estoy segura de que conforme lo vayamos escuchando irán surgiéndonos pues todas esas inquietudes y todas esas ganas de preguntarle cosas, y si lo dejamos para el final se nos olvidarán. Así que no esperéis al final, durante su intervención ya ir empezando a tomar nota de todas esas inquietudes y luego podremos pues disfrutar del debate con el profesor. No me voy a extender más, le voy a dar la palabra, le voy a dar las gracias por estar aquí en nombre del comité organizador de este congreso y en nombre pues del Departamento de Pedagogía y de la Universidad de Jaén. Es para nosotros un honor que él esté aquí y nada, darle la bienvenida y espero y voy a disfrutar con tu conferencia, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y antes de nada pues eso, agradecer la invitación que me hicieron para participar en este congreso. Sí, a ver. Y además hoy tampoco yo estoy muy tal porque ando con un resfriado solemne y bueno, entonces perdonad también esta voz que me imagino que será un poco gangosa o algo así, porque uno no está bien hoy, debe ser cosa del tiempo. Ya digo, agradecer la invitación que me hicieron y la generosa presentación que me acaba de hacer mi compañera, que bueno, como todas las presentaciones siempre tienen mucho de exageración. Lo que quiero plantearos es también una reflexión, aunque intentaré no alargarme mucho, porque además el texto lo tenéis todos por escrito y más completo, sobre lo que es el currículum intercultural y todo lo que significa ahora todo este mundo de las redes y de las comunidades globales de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Yo creo que reflexionar sobre este tipo de cuestiones presupone también darse cuenta un poco de dónde venimos, ¿no? Porque aunque parece que las cosas puedan quedar muy lejos, yo creo que tenemos tradiciones que nos marcan demasiado. Y aunque conscientemente las vemos como ya desfasadas, me imagino, o por lo menos yo percibo, que hay todavía determinadas rutinas, tenemos todavía un sentido común que fue largamente construido a lo largo de la historia y que condiciona y explica muchas de las cosas que hoy hay, ¿no? Educar es un proyecto político de definición del futuro. Es decir, educar significa reflexionar sobre lo que hoy tenemos en nuestra sociedad, intentar conservar lo mejor del legado que fue construyendo la humanidad hasta ahora, pero también planificar, pensar qué cosas hoy no funcionan adecuadamente en la formación de la gente, que le impide comprender y participar en el mundo en el que hoy vivimos, y prepararla para ese futuro en el que pretendemos que ya ejerza con toda su formación y sus desarrollos ya realizados, pues como ciudadano y como ciudadana, como una persona responsable en una sociedad más justa y más democrática. El problema es cuando pensamos en ese futuro, que es un futuro como nunca en la historia, tan imprevisible, tan incierto. Una sociedad que sabemos que es muy dinámica, que todo va rapidísimo, esas palabras las estamos utilizando continuamente en nuestra vida cotidiana. La educación es un proyecto de definir ese futuro, pero es un futuro que es muy incierto y que es muy imprevisible. Y de alguna forma hay como, yo creo que la gran certeza que tenemos es que ese futuro queremos que sea democrático. Y por lo tanto tenemos que educar una ciudadanía que incida en ese tipo de dimensiones. A mi modo de ver, esto es una de las formulaciones que normalmente estamos todo el mundo de acuerdo,
Pero a mí me parece que hay dos pasados que nos siguen lastrando y que yo insisto en que es conveniente tenerlos presentes, sobre todo para comprender algunas cosas del presente que, aunque conscientemente y reflexivamente y cuando escribimos nuestras propuestas nunca estamos de acuerdo, a lo mejor en nuestras rutinas, en nuestros comportamientos más instintivos, no instintivos, sino en nuestros comportamientos más automáticos, afloran demasiado. Uno de esos pasados es el pasado de la Iglesia. La institución escolar nace muy vinculada a las instituciones eclesiásticas y me interesa subrayar la dimensión autoritaria que tiene todo ese lenguaje. Es una dimensión autoritaria hasta en la definición y en el rótulo de las palabras con las que estamos trabajando, profesor, maestro, etcétera, que son palabras que etimológicamente están vinculadas a la Iglesia. El profesor es el profeta, que transmite verdades reveladas. El maestro es el magíster, pero el magíster son los teólogos medievales, que interpretan verdades reveladas, ¿no? Cátedra, libros de texto, son los textos sagrados, etcétera. La forma de organización de las aulas, con tarimas, crucifijos, el ambiente de silencio, etcétera. Marca una cultura autoritaria, es decir, una cultura donde hay como una verdad que las nuevas generaciones tienen que aprender y no pueden cuestionar, porque ya sabemos que esa es la verdad. Es decir, es un conocimiento que está muy lastrado todavía con una dimensión un tanto teológica y divino, de que viene siendo proclamado por alguna divinidad que no se equivoca. Y eso efectivamente vale para el conocimiento religioso, pero ni mucho menos vale para el conocimiento humano, construido por seres humanos, falibles, etcétera. Pero ese ambiente autoritario está en la propia denominación de la infancia. Infancia viene de una palabra latina, es un verbo, fans, que significa hablar, pero va acompañado de un prefijo privativo, in, que no puede hablar, que no tiene nada que decir. Entonces imaginaros ese ambiente, ¿no? Y yo os diría incluso, en vuestro paso por el sistema educativo, la palabra que más escuchasteis, ya sé yo cuál es, no hace falta que me lo digáis. Silencio, callaros la boca. Es eso, no hay nada que decir. Entonces, ese ambiente autoritario, ese clima autoritario está relacionado con un conocimiento que ya sabemos cuál es, que es el verdadero. Lo malo es que ni mucho menos nuestra sociedad es así. Y el otro pasado más próximo es ya cuando los sistemas educativos nacen para construir el Estado. Y por lo tanto hay que construir antes una ciudadanía. Es decir, hay que hacerle ver a la gente que pertenecemos a un país en el que compartimos cosas, que en un primer momento no veíamos, porque no estábamos en esta sociedad globalizada y con las redes de comunicación que hoy tenemos, ni físicas ni virtuales. Entonces, claro, había que construir aquello. Teníamos que aprender a hablar todos el mismo idioma, a contar, medir y pesar todos igual y construir relatos sobre dónde veníamos y hacia dónde íbamos, ¿no? Que era lo que hace la historia, la geografía, la literatura, todo ese tipo de materias. Pero claro, nos creaban una identidad, pero era una identidad muy chauvinista. Es decir, el sistema educativo asimilaba y uniformizaba culturalmente e imponía el monoculturalismo y el monolingüismo. Y sobre todo hacía una cosa, nos intentaba construir un cierto imaginario de que teníamos muchas cosas en común y especialmente construir y visibilizar a nuestros enemigos, lo que eran diferentes. Pues normalmente siempre nuestro paso por el sistema educativo nos hacía ver qué cosas teníamos en común y como todos los demás, por supuesto, eran inferiores a nosotros, nos tenían envidia o nos robaban o cualquier cosa, pero nosotros éramos los mejores. Y eso en todos los países del mundo funcionábamos con ese mismo esquema. Construir identidades chauvinistas para defender el Estado e incluso hasta para conquistar otros que estaban más próximos, ¿no? Y así fue la historia. Claro, esas tradiciones que yo creo que todavía están, y cuando analizamos los libros de texto, ahí siguen apareciendo esas mismas dimensiones chauvinistas y sobre todo como el otro es visibilizado y presentado de una forma pues inferior. Y eso además lo vemos hoy en nuestras sociedades multiculturales cuando aparecen estudiantes de otros países y te dicen,
esto que estamos estudiando aquí, en mi país lo explican de otra forma. Claro, de la misma forma que nosotros aquí, solo que cambiando los términos. Claro, la nueva institución escolar es una institución ya dominada por conceptos y filosofías radicalmente diferentes. Ya asumimos que tenemos que ir a instituciones multiculturales, multilingües, hablamos de la diversidad continuamente, queremos que sea democrática, queremos conformar una ciudadanía más cosmopolita y criticamos hasta los cánones culturales, ¿no? Eso de decir que ya sabemos qué conocimiento es el cierto, el que tiene que conocer todo el mundo. Porque lo único que nos dice es que conocemos algo de nuestro mundo, pero lo que nos dice también implícitamente es que desconocemos cantidad de cosas, ¿no? Y entonces por eso consideramos que lo nuestro es como más importante y lo otro pues es más secundario. Bueno, puede ser importante, pero bueno, donde esté lo nuestro, donde esté nuestra música, nuestro arte, nuestra historia, nuestra literatura, etcétera, incluso hasta nuestro conocimiento científico, pues ese es el fundamental. El otro, bueno, primero lo ignoramos y segundo decimos, bueno, debe haber otro, pero no es tan importante, ¿no? El problema es que además este tipo de institución escolar está en un mundo donde me interesa subrayar 5 grandes transformaciones que se están produciendo y que le están afectando de raíz y muy rápidamente, mucho más rápidamente de lo que nosotros muchas veces creemos, ¿no? Que tenemos una tendencia a creer que bueno, el mundo va muy rápido fuera, pero que dentro de las aulas, en los centros escolares en los que estamos, bueno, que el mundo va más lento. Yo creo que es al revés, va también excesivamente rápido en nuestro mundo de las aulas. Otra cosa es que seamos conscientes o no. Y otra cosa es que a lo mejor el profesorado no seamos conscientes, pero el alumnado vaya si lo sabe, cuando le preguntas a él, ¿no? Claro, decir que vivimos en un mundo de las revoluciones de las tecnologías de la información es una verdad de perogrullo, pero ahí está. Es decir, ya sabemos que hay una cosa que se llama la web 2.0, incluso ahora ya estamos hablando de la web 3.0, aunque todavía con muchas dudas sobre a la hora de conceptualizar qué significa una y qué significa otra, ¿no? Pero bueno, ya vemos la rapidez de lo que eso significa, ¿no? En este tipo de transformaciones que nos están propiciando las tecnologías de la información, ya hay una gran cosa que a mí me interesa subrayar. Y es todas las personas se transforman en emisoras y receptores de información. Esto antes nunca había pasado. Claro, es una información que es muy peliaguda. Incluso hasta decimos, vivimos en las sociedades de la información. Bueno, Castell diría más que de la información, en las sociedades informacionales. Es decir, la dimensión economicista que subyace a ese conocimiento. Y por lo tanto el interés por controlar ese conocimiento, muchísimo. De ahí que incluso en una sociedad y en un siglo que anduvo construyendo continuamente cartas de derechos humanos, pues mucha gente esté diciendo que es necesario y muy urgente que la ONU elaborase, por ejemplo, una declaración universal sobre el derecho de toda la ciudadanía a la información y al conocimiento. Por decirlo más en claro, a que no nos mientan con información. ¿Se acuerdan ustedes de George Bush cuando era la guerra, las invasiones de Irak, diciendo que iban a utilizar información falsa para despistar al enemigo? O sea, parece que fue solo en ese momento, como si en el resto fuera siempre objetiva, ¿no? Entonces, en una sociedad así, yo creo que ese tipo de declaración es muy importante. Y claro, al sistema educativo le obligan a que tenga en cuenta ese tipo de cuestiones y maneje eso. Claro, imagínense eso que significa en una institución educativa donde hablamos de todo este tipo de cuestiones y la fuente predominante de información es un libro de texto. Digo, mira, eso era al revés, era cuando la sociedad no tenía apenas acceso y facilidad para acceder a información, incluso no tenía tecnologías para esa información, entonces disponer de un libro era un gran éxito. Pero en la sociedad de hoy eso es importante. Es el mundo de la revolución en las comunicaciones, tanto físicas como sobre todo en este momento virtuales. Es el momento de la eclosión de las comunidades virtuales. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de la gente que está aquí participa en comunidades que están en red. Facebook, Twenty, cantidad, porque cada día además crean alguna nueva.
Y vamos aprendiendo lo que eso significa. Vamos aprendiendo que efectivamente en esa labor de emisor y de receptor de información simultáneamente, aprendemos a compartir el conocimiento, aprendemos a generar conocimiento en equipo, pero auténticamente en equipo. No lo que se entendía muchas veces antes cuando tú, como profesora o como profesor, decías a tu alumnado que te hiciesen un trabajo en equipo, y la inmensa mayoría de las veces lo que hacían era un collage, ¿no? Cada miembro del equipo escribía en sus propios folios y con su propia letra y su propia tal, luego incluso te lo grapaban, o sea, ya hasta no sabían disimular mucho para presentarlo y que apareciese que fue unitario y que fue discutido por todas y cada uno de los miembros de ese equipo. No, ahora sabemos que no, ¿no? Entonces sabemos bien lo que es una cosa como Wikipedia, es decir, frente a la enciclopedia tradicional, donde las editoriales tenían que buscar qué personas eran las sabias para que hiciesen aquello. Ahora dices, no, vamos a construir una entre todos, pero ¿quién va a participar? El que sepa. Eso sí, vamos a tener mecanismos para corregir esa información. Yo creo que en este momento es muy difícil encontrar enciclopedias que superen en calidad y rigor a Wikipedia. Con lo cual no quiere decir que todavía tengamos que tener ciertas precauciones con la información que hay ahí, pero normalmente todos vamos viendo que ahí la información tiene bastante rigor. Y cuando tú percibes algo que está equivocado o que cabría matizar, tú tienes posibilidad de incorporar esa matización allí y corregir esa información. Claro, si vamos en un mundo que es así, ya estamos mandando mensajes al sistema educativo. Incluso tenemos mecanismos ya, y un listón, se puede decir, por donde podemos constatar y ver en qué medida ese sistema educativo está preparando para el mundo de hoy, y sobre todo para ese mundo de mañana tan imprevisto, sabiendo que este tipo de cosas van a más, no van a menos. Por lo tanto, van a cambiar las formas de alfabetización. Eso que siempre se decía de la lectura y escritura crítica, pues por supuesto tiene que ser mucho más amplio y tiene que ser más fácil, en la medida que esa institución escolar se entere de que vivimos en una sociedad informacional, en una sociedad del conocimiento, que hay tanta información fuera. Aquí es la única institución, el único espacio que tiene en este momento la sociedad, donde obligatoriamente la diferencia que hay con cualquier documental que tú puedes ver en televisión desde el sofá de tu casa, es que aquí, dentro de la institución, lo vamos a analizar y vamos a revisar críticamente esa información, vamos a contrastarla con otras fuentes. Y claro, es el sitio donde tendremos que aprender a escribir también en equipo, a hacer ese trabajo que antes se decía en equipo, pero de una forma verdadera, colaborativa, discutiendo, tal, para saber qué es lo que nos vamos a quedar. Hay otra revolución que me interesa mucho y que afecta radicalmente también a nuestra institución escolar, que es la revolución en la estructura de las poblaciones. Vivimos ya en sociedades urbanas. Es decir, la inmensa minoría de la gente vive en núcleos rurales. Esta es una revolución que tiene muchas causas, lógicamente empezó por la revolución industrial, pero luego todos colaboramos a ella, ¿no? Porque hasta en este momento el sistema educativo está contribuyendo a ella. La gente que estudia, por ejemplo, formación de profesorado, normalmente no sabe ya en este momento cómo trabajar en núcleos rurales donde tiene pocos estudiantes y cada uno de una edad y de un curso académico. Eso de las tareas y los trabajos multinivel y cosas de esas, bueno, estamos acostumbrados al modelo más urbano, donde los organizamos por años, por curso, por asignatura, etcétera, y cada uno trabaja solo con ese grupo así. Pero bueno, la desruralización del sistema educativo tuvo también otras razones. Nadie aprendió en el sistema educativo cómo se vive en el mundo rural. Al revés, le mintimos. Porque la visión del mundo rural es la visión del urbanita que va al fin de semana y mira qué pajaritos hay y el verde de las plantas cuando no hay sequía, claro, y poco más. Pero no sabemos nada más de eso. En los libros de texto que cada uno de ustedes estudió, les puedo garantizar que no hay nada de eso. Y claro, nos venimos a las ciudades. ¿Y qué es la ciudad? Bauman lo define a mi modo de ver muy bien con una frase. Es un lugar repleto de desconocidos que sospechan unos de otros. Lógicamente.
es esta sociedad de la diversidad, auténticamente de la diversidad, pero con un inconsciente más colectivo conformado por un sistema educativo nacionalista que nos hace sospechar de todos aquellos que no son iguales a nosotros. Y miramos y miren ustedes sus hábitos cotidianos y ya verá cómo circulan por la calle. Es decir, vivimos ya en ciudades totalmente organizadas de una manera injusta. Cada grupo social vive por separado, hasta en barrios claramente diferenciados. Reto que tiene la institución escolar es que la institución escolar nació para vertebrar, para enseñarnos a vivir juntos. En este momento tenemos demasiadas escuelas gueto, tenemos demasiadas escuelas clubes, en el sentido de que cada grupo está escolarizado allí y no hay nadie en esa institución escolar que pertenezca a otro colectivo, diferente de ese por el que optó esa institución escolar. Claro, el reto es educar para esa ciudadanía. Pero, como acaban ustedes de ver hace menos de un mes, el ministro de Educación hasta quiere eliminar este tipo de formación y hacer una educación para la ciudadanía e inclusiva, pero una educación para la ciudadanía que no se agota ni mucho menos en una asignatura, ni muchísimo menos. Es en todas las materias ir viendo esas dimensiones del conocimiento para conformar ciudadanos y ciudadanas, para personas que son capaces de verse como corresponsables y como personas que conviven en un espacio y que por lo tanto tienen que saber cómo convivir y cómo analizar y resolver problemas juntos. No pensar que nuestra única dimensión es convertirnos en trabajadores y trabajadoras. Pero hay otra gran transformación que me interesa subrayarlo y que está directamente relacionado con la institución escolar y con todo lo que hacemos, que es la gran transformación en las relaciones sociales. El siglo XX y el siglo XXI está siendo lo que llevamos el siglo de los derechos humanos. Piensen ustedes y revisen dentro de la ONU la cantidad de cartas de derechos humanos que fueron aprobados y que están siendo aprobados. Hoy aún viene la noticia en la prensa de que se intentó volver a reflexionar y a debatir para aprobar una carta de derechos que todavía está pendiente, que es la Carta del Derecho a las Sexualidades. Pero parece que los países árabes pues se movieron en bloque para que eso no saliese. Pero bueno, volverá. En otro momento ya lo intentó también el Vaticano, pero eso seguirá ahí. Son numerosas cartas que nos muestran y nos dejan ver, yo creo que también una dimensión muy importante, que es la dimensión optimista. Es que vivimos en un mundo donde cada vez que algún colectivo social vio que tenía problemas y se organizó, acaba teniendo éxito. Porque esas cartas de derechos que se fueron aprobando a lo largo del siglo XX y el siglo XXI significan respuesta por parte de esa ciudadanía, significan que ahí hubo conciencia de eso. Mire, cada una de esas cartas tiene un apartado de recomendaciones y obligaciones para el sistema educativo. Pues piensen cuántas conocen. En un informe que hizo Amnistía Internacional ya hace años, sobre esto nos dijo que suspenso en derechos humanos al profesorado de las facultades de educación y al alumnado que estaba en ese momento en las facultades de educación. Quiero decir, el gran problema que había era que desconocemos eso. Sabemos que se aprobaron y algunos se cree que la única declaración de derechos que existe es la declaración de 1949. Pero la última que está en este momento vigente es la Declaración de los Pueblos Indígenas de 2007, la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2007, etc. Todas le obligan a eso. Porque lo que nos están diciendo es que antes, y estas personas tuvieron que luchar para eso, y la sociedad tuvo que movilizarse para eso, alguien les enseñó información falsa sobre quiénes eran cada uno de esos colectivos que había ahí. Eso lo sabemos bien. A los hombres nos mintieron sobre quiénes eran las mujeres.
A las mujeres y a los hombres nos mintieron sobre quiénes eran los niños y niñas y qué posibilidades tenían. Nos mintieron sobre cómo eran las personas de otras razas, de otras religiones, de otras culturas, todo eso. Y está plagado toda la información y el conocimiento que circulaba sobre eso. La forma de ayudar a reconstruir eso y restablecer los derechos de todos esos colectivos que fueron, pues algunos hasta masacrados, pues está en revisar el conocimiento que íbamos construyendo y cómo ese conocimiento está sesgado, etc. De ahí que hoy tengamos claro que tenemos que hacer una educación que luche contra eso. Y decimos, queremos hacer una educación antirracista, antisexista. Y yo creo que es necesario subrayar los antis, el prefijo anti. Porque de lo contrario, decir, queremos hacer una educación no sexista, no racista y todo esto, corremos el riesgo de asumir un implícito, de que nosotros no somos sexistas, no somos racistas, no somos clasistas, que esos son los otros. Entonces nosotros vamos a enseñarle a no serlo. Yo, mi énfasis, y le garantizo que así lo hago hasta en mi propia práctica, es primero descubrir que todos somos racistas, todos somos sexistas, todos somos homófobos, y quien diga que no, fue o porque tuvo una educación en los últimos años muy intensa en estas dimensiones, o fue formado en otro planeta, porque en el planeta Tierra les garantizo que no. Porque toda la cultura y todos los sistemas educativos como socializadores en esa cultura eran así, eran clasistas, racistas, homófobos. Entonces, dejar de serlo significa hacer un esfuerzo intelectual primero muy fuerte para verlo en qué y cuándo lo somos, porque nuestros automatismos y nuestro sentido común está contaminado de ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que en la educación este tipo de cuestiones es lo que estamos haciendo últimamente y estamos incidiendo en este tipo de miradas sobre el sistema educativo, de revisar eso, porque sabemos el efecto perverso de ese inconsciente colectivo que ya se nos fue dado, se puede así decir, caracterizado por todas estas dimensiones. Ese mundo de las revoluciones políticas, fíjense que hasta la palabra política suena mal, ¿no? Si tú dices, no, es que yo soy una persona política, pues parece que son intereses perversos o cosas por el estilo. Y la política es la que nos habla en el entre, es lo que nos permite organizar nuestra convivencia. Es cómo podemos convivir en esta sociedad. Pero bueno, en los últimos años se intentó enterrar todo eso, intentarnos creer que llegamos al fin de la historia, y se utilizaron hasta determinados fenómenos políticos, como fue la caída del muro de Berlín, la guerra del Golfo, los atentados del 2001 en Estados Unidos, del 2004 en Madrid y del 2005 en Madrid, para hacernos ver que ahora ya las cuestiones no son políticas, que eso ya, ahora estamos ya en el mundo de la tecnocracia, todo se resuelve con conocimiento sin más, técnico. Y eso sí, hombre, todavía tenemos el lastre de algunas culturas y de algunas religiones que son las que generan los problemas, ¿no? Y de ahí el acróstico famoso de Margaret Thatcher, de que no hay alternativas, ¿no? El pensamiento Tina, pero también hay que reconocer el acróstico Tata de hay miles de alternativas que subraya Susan George. Claro, todo eso, también, todas esas grandes transformaciones en las que no me quiero detener, pero que me imagino que ustedes son muy conscientes de eso, nos vuelve a subrayar énfasis para el sistema educativo. Es un sistema educativo que necesita realmente y con mucha urgencia incidir mucho más en una educación para la ciudadanía, es decir, en las dimensiones cívicas de ese conocimiento y de esa socialización. No lo que muchas veces da la sensación de que el sistema educativo parece que está para preparar para un puesto de trabajo. Y lógicamente, claro que va a estar también para eso, para preparar para un puesto de trabajo, pero críticamente también, para criticar y para poder revisar si ese mundo del trabajo en el que estamos hoy organizando es el único posible o que habría otro que fuera más justo y más democrático. Es una educación que tiene que incidir en los derechos humanos y por lo tanto queremos que sea multicultural, democrática, liberadora, palabras que siempre asumimos. Pero cada una de esas palabras nos obliga a revisar, pero radicalmente de raíz, todos los contenidos escolares con los que trabajamos,
todos los recursos didácticos con los que trabajamos, nuestras metodologías, los roles que asume ese alumnado y que asume también ese profesorado y, por supuesto, los modelos de evaluación. De ahí, pues que cada vez incidamos más en conformar ese tipo de ciudadanía y hablemos cada vez más de culturas colaborativas, culturas democráticas dentro de los centros, etc. Todo lo que se enseña y cómo se enseña está cruzado por dimensiones éticas y políticas. Seamos conscientes o no, funcione o como currículum explícito o de lo contrario como currículum oculto, pero están ahí funcionando. Y la única forma de neutralizarlas, de tomar conciencia de en qué medida son acordes con nuestros valores explícitos, es ser conscientes de ellos. Pero la historia es dura y nos sigue diciendo que tanto la infancia como la adolescencia siguen siendo colectivos ignorados. Seguimos trabajando con conceptos de infancia y de adolescentes demasiado reduccionistas, que no existe. Cada vez que analizamos investigaciones sobre estos mundos, vemos el enorme silencio que hay en la recogida de información sobre esa infancia. Los propios fallos sobre el reconocimiento de la contribución de esos chicos y chicas a la sociedad, a la cultura, de cómo esos chicos y chicas y adolescentes no participan para nada. Pese a que en 1989 la Convención de Derechos de la Infancia les reconoció por primera vez que eran ciudadanos y ciudadanas desde el momento de su nacimiento. Quiere decir que desde ese mismo momento tienen libertad de pensamiento, de asociación, de reunión, de expresión, etc. En un sistema educativo donde infancia todavía equivale bastante a no tener nada que decir y a no poder hablar, a no ser que nosotros mandemos. Que se está trabajando con modelos estándar de infancia y adolescencia, normalmente definidos desde la psicología por dimensiones más cognitivas y más psicológicas, y nos olvidamos de las dimensiones sociales, de las infancias reales que hay ahí y de las adolescencias reales ahí. De cómo esos chicos y chicas y adolescentes están reducidos a la pasividad, por supuesto, donde seguimos sin prestar la atención a las dimensiones de género, o por lo menos no con la intensidad que debería ser, y por supuesto clase social, raza, todo ese tipo de dimensiones multiculturales. Esas infancias aparecen así como muy abstractas, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestras aulas que están allí, no acabamos de visibilizarlas. Y eso, pues eso, en ese momento en el que además esa infancia y adolescente aprendió a comunicarse al margen de la institución escolar, porque descubrieron el potencial de las grandes redes sociales, descubrieron todo el enorme lío de logos, etcétera, que están subrayando cada uno de ellos, y cada día surge alguno nuevo, formas de organizarse, de comunicarse entre ellos, de compartir información, de discutir, etcétera. Claro, redes que son un auténtico fenómeno maravilloso para el empoderamiento de las poblaciones y de esa propia juventud. Porque ahí, en esas redes, se visibilizan y se difunden los problemas que tienen, las dificultades que tienen y sus aspiraciones. Y al mismo tiempo son el motor de iniciativas para corregir todos esos problemas que ellos ven. Es muy importante el cambio que se produce ahí. Ya no somos consumidores solo de informaciones, receptores de esa información, o como diría el sistema educativo tradicional, receptores de información que además tenemos que vomitar el día X en el examen, ¿no? Sino que, al revés, aquí construimos, narramos, hasta nos convertimos en periodistas y opinamos, abrimos debates, proponemos alternativas, etcétera, a todo aquello que nos pueda preocupar. Mediante estas redes sociales aprendemos a divulgar información, aprendemos a generar opinión y aprendemos a proponer y a coordinar acciones. Y vaya, así lo aprendimos. ¿Ustedes recuerdan cuando utilizábamos no las redes sociales, sino solamente el teléfono móvil, a través de SMS, y decíamos, pásalo? Eso supuso una gran revolución.
cuando empezó todo el problema de la invasión de Irak, quien se movilizó y se manifestó no fueron partidos políticos diciéndonos hace esto o cualquier otro, no, fue una ciudadanía que empezó a tomar el control, a analizar lo que había que pasar, y queríamos reaccionar ante eso, y nos empezábamos a mandar todos, al mensaje que recibíamos se lo mandábamos a todas las personas que teníamos en nuestro listado telefónico, diciendo, pásalo, comenta esto con la gente. Cuando es el 2004 y pasan los atentados terroristas del 11M en Madrid, intentan mentirnos sobre lo que era aquello, y la ciudadanía vuelve otra vez a utilizar el pásamelo, pásalo. Hacíamos mensajes en SMS y lo pasábamos a todo el mundo. Pues más recientemente ya lo sabemos todos, lo que pasó el año pasado, que es decir, el movimiento de los 15M o de los indignados fue una construcción que fuimos haciendo colectivamente entre todos a través de las redes sociales. Íbamos comentando lo que estábamos pasando, manifestando nuestro disgusto y diciendo tiene que haber algún tipo de reacción. Y así se construyó todo el movimiento del 15M, las propias revoluciones árabes de Egipto, Argelia, Siria, etcétera, fueron y son lo que son también gracias a estas redes sociales, que es decir, sobrepasaron todas las dimensiones tradicionales de cómo se transmitía y se generaba esa información. Ya éramos todos y todas quienes empezábamos a decir y a opinar y a movilizarnos. El movimiento Ocupa Wall Street le pasó lo mismo, pero es que también el sistema educativo. Ustedes todos, me imagino que son conscientes de ese movimiento de las camisetas verdes, como llamamos, ¿no? De esa gran movilización en defensa de la escuela pública para todos y todas, que se produce en la Comunidad de Madrid en este mismo año, y que, fíjese, es un movimiento que empieza en una red social como Facebook, donde una persona dice, ¿por qué en el mes de junio, dice, ¿por qué no nos ponemos algo el primer día para protestar, una camiseta para protestar, diciendo que queremos que la escuela sea pública y reforzar la escuela pública? Se empieza a debatir, se hacen hasta los diseños y se acabó haciendo un diseño de esa camiseta y movilizaciones que siguen todavía hoy. Un acto que estaba programada para un solo día y que continuó y continúa. ¿Por qué? Porque era esa propia red que se estaba construyendo de todas las personas que iban participando la que está diciendo qué es lo que hay que hacer. Y es curioso, partidos, sindicatos políticos, etcétera, todos se vieron sobrepasados, porque era esa ciudadanía la que está diciendo qué es lo que hay que hacer. Imagínense la enorme revolución que eso significa en nuestras vidas cotidianas. Claro, revoluciones que uno dice, hombre, estos ya tienen hasta su propia historia. Yo cuando empieza todo este tipo de mundo y las posibilidades de este tipo de redes, pues me acuerdo mucho de Celestín Freinet, ¿no? Porque cuando empezábamos a trabajar con nuestro trabajo profesional y descubríamos a Celestín Freinet. Y descubríamos la potencia de las innovaciones metodológicas que él proponía. Decía, como el sistema educativo nace para enseñar a comunicarnos, que menos que el sistema educativo también utilice cosas que nos permiten comunicarnos, como era la correspondencia escolar. Entonces acuérdense cómo la gente que trabajaba con las técnicas Freinet, ¿no? Unas técnicas que empiezan a generarse en los años 30, pero que en el pensamiento de Freinet, pero que luego se van divulgando mucho más tarde, y que aquí en España, y esto llegó más tarde, pero en la década de los 70, pues el movimiento Freinet era muy, muy poderoso, incluso fue antes también, pero la dictadura pues lo cortó, donde las instituciones escolares, los chicos y chicas se comunicaban por medio de carta, de correo postal, con otros chicos y chicas de otras escuelas, y les narraban pues desde cómo era la vida en el pueblo donde estaban viviendo, cómo era su propia escuela, y le preguntaban a los otros colectivos con los que interaccionaban mediante carta cómo era su vida en otros lugares, incluso hasta ayudar a resolver problemas o adquirir un conocimiento más real y más profundo de otras realidades. Claro, imagínense a Celestín Freinet en el año 2012 pudiendo utilizar, aparte de los SMS, chat, foros, redes sociales de todo tipo. ¿Qué correspondencia escolar tan maravillosa podría hacer?
y haría. Bueno, como hay muchas instituciones que lo hacen, ¿no?, que están conectadas en redes con escuelas no solo vecinas, sino de la otra parte del mundo, ¿no? La imprenta escolar fue otra técnica, Freinet, que era donde el alumnado narraba y escribía, hacía su propio periódico en una sociedad de los medios de comunicación. Pues decía, pues vamos a enseñarle a los chicos y chicas cómo son los medios de comunicación, construyendo sus propios medios. El hipertexto, todas las wikis. Imagínense la potencia que le da a esa idea de la imprenta escolar. Y además con una dimensión de esa autonomía de esos centros. El diario escolar. ¿Qué son hoy los blogs? Es lo mismo, pero con una difusión universal. Para que veamos hasta qué punto estas no son grandes innovaciones, sino que ya venían dadas, solo que ahora tenemos una tecnología que las amplifica de una forma increíble y muy maravillosa desde el punto de vista educativo y formativo. Hombre, estas técnicas también se utilizaron para manipular. Todos conocimos diarios escolares que hacía el alumnado, pero donde había censura, ¿no? Y que el centro imponía censura. Lógicamente, hoy sería más difícil porque las redes permitirían contrastar e incluso decir en qué medida hay presiones y nos fuerzan a decir cosas, etc. Pero es que Ivan Illich hizo lo mismo. Ivan Illich, cuando a principios de la década de los 70, él y otra serie de autores, Eberhard Reimer, empiezan a decir aquello: la escuela ha muerto, la escuela no tiene sentido, es necesario ir a una sociedad desescolarizada, ¿no? Porque lo que venían diciendo es, mira, lo que se está enseñando dentro de la institución escolar, pues mira, es una cosa caduca, no sirve para mucho. Incluso ellos decían, pero si la mayoría de las cosas que sabemos las estamos aprendiendo fuera de las instituciones escolares. Entonces, Ivan Illich propone un modelo de sociedad desescolarizada y propone 4 tipos de redes. En los años 70, servicios de referencia respecto de objetos educativos, lonjas de habilidades, servicios de búsqueda de compañero y servicios de referencia respecto de educadores independientes. ¿Qué propone? Mira, hagamos listas de personas que saben cosas y que están dispuestas a compartirlas. Hagamos listas de personas que desean aprender cosas y que buscan quien se las enseñe. Hagamos listas de servicios que están prestando determinadas personas e instituciones y la ciudadanía opinemos sobre ella. Algo que hacemos mucho sobre los hoteles, ¿no? Tú vas a un hotel y entras luego en una red y dices, mira, este hotel que dice que es así, pues dice la verdad o incluso miente, ¿no? Dice, no se te ocurre ir a ese hotel que es horroroso, ¿no? Era un poco ese tipo de servicios de redes que están ahí. Claro, eso ya nos dice otra cosa. Estamos ante unas posibilidades de estas redes sociales que nos hablan de que ya tenemos nuevos ambientes de aprendizaje. Ya no se aprende solo dentro de la institución escolar en ese espacio que hay ahí, sino que ese espacio, si lo trabajamos mediante este tipo de recursos, podemos amplificarlo muchísimo y sacarle muchísimas posibilidades. Y convertir todo lo que hagamos dentro del aula en significativo para ese alumnado. Por así decir, ir abandonando ya de una vez por todas lo que es el conocimiento escolar. Ese conocimiento que desde el punto de vista del alumnado no sabemos para qué sirve. Bueno, sí sabemos que sirve para una cosa, para pasar de primero a segundo, de segundo a tercero y de tercero a cuarto, y así, sucesivamente. Pero que en tu vida cotidiana, pues tampoco le ves bien la utilidad y la funcionalidad y todo eso, ¿no? Yo creo que todavía esto para qué sirve es una frase que utiliza con excesiva frecuencia el alumnado. Estas redes nos posibilitan crear esos nuevos ambientes de aprendizaje. Favorecen establecer contactos, organizar debates con un mayor número de personas. Es decir, esta misma conferencia que yo estoy dando aquí puede seguirse en muchas partes, pero que en cada aula se puede utilizar ese tipo de cuestiones. Y podemos pactar con determinadas personas que están muy lejanas para que determinada hora y determinado día entren a debatir con nosotros en el aula alguna cuestión que estamos haciendo. Nos permiten acceder a recursos culturales mucho más variados y diversificados
tanto en formatos como en los niveles de complejidad, como en la profundidad de las informaciones que querramos vehiculizar. Se acabó aquello de los límites horarios, la clase es de tal hora a tal hora, ¿no? Internet no tiene horas, las redes no tienen horas, podemos hacerlo en cualquier momento. Claro, eso al sistema educativo le obligan también a ampliar su concepto de alfabetización. Alfabetización no es solo aprender a leer y escribir esa información escrita. Los nuevos alfabetismos digitales nos obligan a más. Y nos obligan también a enseñarle a ese alumnado a defender sus propios derechos en estos nuevos ámbitos virtuales de las comunicaciones, ¿no? Que es muchas veces lo que asusta más a la población. Es que dicen, es que ahí se produce acoso, se producen no sé cuántas cosas, como en la vida cotidiana, en otro tipo de espacios. Lo que pasa que aquí tenemos y podemos y debemos enseñar a ese alumnado a defenderse y a protegerse y a moverse en esos mundos, ¿no? Yo me muevo con bastante frecuencia en el mundo de las redes y hay compañeros y compañeras mías que se extrañan de qué hago yo por ahí. Y dicen, es que ahí todo lo que hay es porquería y ahí eso no sirve para nada y no sé cuánto, ¿no? Digo, mira, yo no sé en qué redes andas, pero eso es como si me dice alguna persona que dice, es que todos los libros son pornografía, dicen porque en internet hay mucha pornografía. Digo, ya, yo te diría, ¿y tú en qué librerías entras? ¿No? ¿Por qué? Hay muchas otras cosas. Pues aquí es un poco lo mismo. Entonces, es también la importancia de esas redes para enseñar a conocer esos derechos individuales y los derechos de las demás personas. Y, por supuesto, incidir en esa lectura crítica, en esa escritura colaborativa. Es, de una vez por todas, facilitar que se conviertan nuestras instituciones escolares en instituciones generadoras de ese saber. Y el profesorado no en el transmisor, sino en el mediador crítico, en el que ayuda a construir esa inteligencia colectiva que es el aula. Claro, piensen eso en una institución escolar todavía muy dominada por los libros de texto, lógicamente, autoritarios en su información, que producen toda clase de acriticismo, frenan toda cuanta iniciativa que hay. Bueno, hay muchísimas críticas que se le podrían hacer a esa institución. Y una cosa que me interesa subrayar, nunca trabajando con una única fuente informativa, como es muchas veces la escuela más tradicional, se desarrollan destrezas tan interpersonales y cognitivas tan necesarias para comprender y vivir en nuestro mundo. Nadie aprende a resolver conflictos, a negociar, a criticar ideas, a escuchar atentamente o ayudar a pedir ayuda, por ejemplo, si no es con un cambio radical en las fuentes informativas, en las formas de utilizar esas fuentes informativas, etc. Las redes sociales nos van enseñando a todo el mundo a hacer eso. Claro, eso, y con eso quiero ir un poco concluyendo, obliga también a que el profesorado pues tengamos que hacer revisiones importantes, que obligamos a revisar y sobre todo seamos cada vez más conscientes de nuestra formación, de la formación que necesitamos. Yo creo que pocas veces se vio en la historia la urgencia de un profesorado que necesita una gran base científica y cultural, porque somos quienes tenemos que apasionar a las nuevas generaciones en la cultura y en el conocimiento. Y si tú no tienes esa gran base cultural, esa gran base científica, difícilmente vas a hacerlo. Al revés, es posible que hasta aprendamos a odiar ese tipo de instituciones. Hay demasiada gente, adolescentes y personas adultas, que creen que un libro científico, un libro de divulgación científica es una cosa sosa y aburrida. Habría que mirar en qué medida la institución escolar, utilizando como libro de información científica un libro de texto, como suelen ser tan mal construidos los que actualmente tenemos en el mercado, desanima a la gente y le hace creer que todo aquello que sea más serio, más científico, es igual de aburrido. Necesitamos una buena formación psicopedagógica, eso seguro que lo sabemos bien, pero necesitamos una buena formación filosófica y sociológica, porque nuestros centros están ubicados en sitios concretos, específicos, en ciudades, en barrios, etc.
Y esa gran base formativa es la que nos va a permitir y nos va a facilitar que podamos trabajar democráticamente en las aulas, no autoritariamente. Conocer y respetar al alumnado. A mí esto me parece muy importante, porque con demasiada frecuencia hay instituciones escolares, o mejor dicho, más que instituciones escolares, algunos profesores y profesoras que están criticando a las familias de hoy. Dicen que las familias no se preocupan de la educación y no se ponen de parte de ese profesorado, sino que se ponen de parte del alumnado. Yo les recordaría que la inmensa mayoría de la población escolar, esa población adulta, fracasó en la institución escolar, porque todos y todas estuvieron ya como estudiantes en el sistema educativo y tuvieron muy malas experiencias, la mayoría de ellas, ¿no? Porque la mayoría fracasó, si miramos los porcentajes de quienes continuaron en el sistema educativo. Lógicamente, hoy necesitamos hacerles conscientes de que efectivamente hubo una institución escolar con muchos problemas y que no sabíamos trabajar, pero que hoy sí queremos trabajar de otra forma. Yo creo que es importante conocer y respetar a ese alumnado, conociendo sus verdaderos problemas y reconociendo que tenemos una tradición que no era de conocer y de respetar, sino era de imponer y de avasallar muchas veces a ese alumnado, hasta con buena intención, porque no se olviden que hasta no hace muchísimos años todavía decíamos que los niños y niñas hasta los 7 años no tenían uso de razón. Los que tienen más edad se acordarán de eso, ¿no? Imagínense qué barbaridades llegábamos a decir, ¿no? Pero bueno, la psicología también luego nos dijo, los niños y niñas a los 3, 4 años están en la edad de los porqués, luego desaparece. O sea, imagínense qué cosas tan bárbaras construíamos hasta científicamente. Y necesitamos, por supuesto, saber trabajar con otros agentes de la sociedad, por supuesto, trabajar en equipo, trabajar interdisciplinariamente, que no sabemos, porque somos fruto de la disciplinariedad. Y por lo tanto, como buenos profesores y profesoras, aprendimos aquello de que mi materia es la más importante, todas las demás son Marías, y que nos tenemos que innovar. Las redes y todo este tipo de tecnologías nos tienen que hacer muy conscientes también de que nuestra profesionalidad tiene que estar atravesada y enmarcada en unos compromisos éticos de integridad e imparcialidad intelectual, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, que tenemos el compromiso de respetar y de promover, el coraje moral, el respeto, la humildad, la tolerancia, la confianza, la responsabilidad, la justicia, la sinceridad y la solidaridad. Es de esta forma como podemos construir escuelas optimistas. Escuelas, instituciones escolares en las que vayamos educando una nueva ciudadanía informada, educada, alerta y utópica, que cree que el mundo puede ser mejor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jorge Torres. La verdad es que al principio cuando hice la presentación, él me dijo que todas las presentaciones son exageradas. Pues bueno, como esto ya no es una presentación, le debo dar las gracias porque ha sido un placer escucharle, porque es tan fácil dejarse llevar por su forma de hablar, por las ideas que transmite, y es de verdad un placer. Y estaba muy contenta porque estaba viendo entrar alumnos míos del primer cuatrimestre, y la verdad es que me sentía bien de decir, bueno, quiero que escuchen lo que está diciendo y que aprendan de él. Entonces, de verdad, una vez más, ha sido un placer. Pero bueno, a mí también me surgen muchas preguntas, pero creo que le tengo que dar paso a las que nos dicen de alguna manera desde el auditorio. A ver, por ejemplo, Antonio pregunta, últimamente estamos oyendo hablar de bachillerato de excelencia, una FP en función de la demanda de los mercados, segregación de los alumnos en función de su rendimiento, becas en función de ese mismo rendimiento. ¿Cree que existe alguna forma de compatibilizar todo esto con una educación integral del individuo?
No es que exista, es que debe existir y existe, vaya, se existe. Lo que pasa es que yo creo que aquí lo que nos está manifestando un poco es cómo en el sistema educativo, tanto al profesorado como a la sociedad, nos fueron despistando con palabras que suenan bien, ¿no? Porque decir un bachillerato de excelencia, ¿quién no quiere un bachillerato de excelencia, una educación infantil de excelencia y una educación primaria de excelencia? Todo el mundo, ¿no? De buena calidad, por supuesto. El problema es que cuando te dicen eso, te dicen, y una educación de excelencia se evalúa de esta forma, y digo, uy, para, ¿no? Que yo creo que es ahí donde está un poco el tipo de cuestiones, ¿no? Que son políticas que van dirigidas hacia otro lado, van dirigidas a destrozar los sistemas públicos, a ir a privatizaciones, porque en el fondo hay muchas personas que por desgracia están convencidas de que ya vivimos en una sociedad que hay igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, si se dan ustedes cuenta, la palabra que estamos escuchando continuamente día tras día es cultura del esfuerzo y cosas por el estilo. Y digo, si está bien, ¿quién no va a negar el esfuerzo? Pero la cultura del esfuerzo presupone antes la cultura de la motivación y de la significatividad del esfuerzo que vamos a pedirle a la gente. La historia de la educación y la historia del comercio y la historia de la motivación. Claro, yo así irónicamente alguna vez digo, ¿alguien se imagina que el Corte Inglés cierra las puertas como empresa y dice, es que la ciudadanía de Jaén no está motivada, no se esfuerza por venir aquí a comprar? Bueno, la carcajada sería sonora. Pero es que esa misma frase la dicen con respecto al sistema educativo y algunos dicen, está de acuerdo. Digo, oiga, no. Usted explique, convierta en relevante lo que está allí en el aula y por supuesto que el alumnado se esforzará. Y le podremos exigir. El problema es en qué medida lo que estamos presentando dentro del sistema educativo está presentado de una forma relevante. En un momento, además, en el que hubo un retroceso, ustedes se dieron cuenta que los discursos sobre metodologías de proyectos, trabajo interdisciplinar, retrocedieron y volvimos a la disciplinaridad pura y dura. Claro, la disciplinaridad lo que dificulta es entender y visibilizar esa realidad, la funcionalidad de ese conocimiento. Incluso la posibilidad de contrastar y de validar ese conocimiento con nuestra vida cotidiana, ¿no? Que es un conocimiento que se almacena ahí, bueno, y que luego eso sí memorizamos para el examen y que 15 días más tarde ni idea de lo que habíamos estudiado, ¿no? Aunque hubiéramos sacado matrícula, ¿no? Imagínense qué tipo de perversiones todavía están ahí muy lastradas. Entonces yo creo que estamos en una sociedad donde se olvidó que todavía hay muchas clases sociales, hay problemas étnicos, hay discriminación de género, ¿no? Y eso lo saben bien las mujeres. Pero el sistema educativo se ya lo olvidó, porque ya llegó, y muchas veces el sistema oficial, me estoy refiriendo, por supuesto que luego hay cantidad de profesores y profesores haciendo maravillas y otro tipo de educación en otra dirección. Pero hay como una especie ya de creer que, bueno, que tenemos estudiantes muy vagos. Ustedes se dieron cuenta que no hay ningún discurso oficial optimista sobre quiénes son los estudiantes, sino que nos dicen que saben menos que antes, no se esfuerzan, son vagos, son borrachos por eso del botellón y cosas por el estilo. Y no hacen nada productivo. Y uno dice, mira, las ONGs y todo ese mundo de la solidaridad, de la cooperación, ¿por quién está integrado? Pues ni lo vemos, ¿no? Entonces hay un discurso excesivamente negativo sobre esa juventud y eso es muy problemático y, por supuesto, también segregado en esa medida, porque ya no comprendemos cómo esta sociedad discrimina, facilita que unos tengan muchas facilidades y otros todos sean obstáculos en su vida. Todavía, por desgracia, tenemos demasiados chicos y chicas que la institución escolar les sirve para una cosa, para odiar a sus familias y el medio de donde vienen. Claro, ahí todavía está muy presente en nuestra sociedad una especie de cultura de Walt Disney,
de querer que los niños y niñas no entren en contacto con la realidad y que vivan en un mundo un tanto paradisíaco, como si estuvieran en Disneylandia. Nadie les explica quiénes son sus familias y por qué sus familias tienen dificultades. Si no nos explican quiénes son nuestras familias y qué dificultades tienen, qué problemas tenemos, es muy fácil que cada niño, cada niña se lo achaque exclusivamente pues a la vagancia o la desgracia del padre o la madre que le tocó en suerte. Y por lo tanto mienta sobre él. Todos conocemos chicos y chicas que mienten sobre quiénes son sus familias, ¿no? En algún sitio lo aprendieron. Alguien les hizo avergonzarse de su entorno. Piensen en el sistema educativo, en qué medida les damos y generamos en el alumnado una cultura que les permita entender el mundo en el que están viviendo, el mundo de las desigualdades que tienen que soportar. Porque ese chico y esa chica hasta las 12 puede estar en Disneylandia, pero a partir de las 2 de la tarde entra en la realidad más cruda. En la realidad más cruda. Y o les explicamos y les ayudamos a comprender ese mundo, o de lo contrario, no estamos educando. Estaremos haciendo cualquier otra cosa. Claro, me interesa este discurso de la segregación, porque si se dan cuenta, cada vez más nos están sometiendo a la evaluación. Es porque el discurso de la excelencia de la calidad va acompañado de otra palabra, evaluación. Pero es la evaluación más mal hecha que vimos en nuestra vida. ¿Ustedes no se acuerdan que la vez cuando en la lección en la que estudiábamos en estadística, evaluación, o en pedagogía, lo que es evaluar, decíamos, evaluar es medir de dónde se sale y hasta dónde se llega? Bueno, en las carreras olímpicas lo sabemos bien y vemos cómo se anulan competiciones porque alguien se adelanta unos segundos en la salida. El sistema educativo es al revés, solo mide a dónde llegamos, no de dónde se sale. Con lo cual, pues imagínense, está generando una distorsión enorme. Reunamos en nuestras aulas a los mejores estudiantes y a los otros, como dice un capítulo de la serie de Los Simpson, no sé si la vieron. Mira, mañana tú no vengas a clase porque mañana nos vienen a hacer la evaluación, el control de evaluación, ¿no? Entonces, y me vas a bajar la media, ¿no? Eso dice Los Simpsons. Lo malo es que a lo mejor lo decimos en muchas escuelas reales, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Voy a unir dos de las preguntas que han hecho. Una porque es casi un antes y un después. La primera es ¿cómo pueden los profesores formados en un sistema anticuado preparar a alumnos para la sociedad del siglo XXI? Por otro lado, si sirve el actual modelo de la red de orientación para la educación del siglo XXI y ¿qué opina de los nuevos planes de grado? Si realmente están preparados, están elaborados para formar a los maestros del siglo XXI. Bueno, son 3 preguntas ómnibus, de esas que dan para 3 conferencias. Bueno, si el profesorado puede formarse, eso, hombre, por supuesto que sí, y debe. Porque una de las cosas que hoy sabemos es que vivimos en una sociedad donde la educación permanente, la educación a lo largo de la vida es una constante, ¿no? Entonces yo creo que eso debe, y es hasta relativamente más fácil, porque nunca tanto apoyo hubo para ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que primero necesitamos ser conscientes de eso, ¿no? Todavía se escucha alguna que otra vez de que las generaciones que tenemos ahora saben menos que nosotros. Eso es un problema, decir eso, ¿no? Ante una realidad que es todo lo contrario. Nunca tuvimos unas nuevas generaciones que supieran tanto como saben hoy, ¿no? El que menos sabe y el que más sabe, ambos. Compárenlo históricamente con rigor y ya verán qué razón. Entonces, efectivamente, eso es una tradición que hay ahí. Por eso, cuando subrayaba antes esas dimensiones de hacer una educación más liberadora, más inclusiva, subrayaba los aspectos de especificar el antisexista, antirracista, etc. Precisamente por eso, porque es preciso ser consciente en qué medida estamos lastrados por un tipo de tradición. Y cuando somos conscientes de eso, ya es más fácil superar eso, ¿no? Porque ya nos esforzamos todos. Y si lo hacemos además en equipo, como debemos ser, trabajando también en redes, pues es más fácil ayudarnos unos a otros en ese tipo de cuestiones.
En cuanto a los servicios de orientación, pues pasa un poco lo mismo. No sé, yo tampoco puedo generalizar porque no conozco en concreto en cada comunidad cómo funciona, pero sí puedo basarme un poco en los datos que tengo y más de mi comunidad, ¿no? Yo creo que están demasiado psicologizados, estuvieron demasiado condicionados por una formación muy psicológica, de andar mirando siempre explicaciones de ese tipo, y olvidamos más esas dimensiones también que son básicas y complementarias, como es tomar en consideración los contextos sociales y culturales en los que vive ese tipo de estudiante, ¿no? Y que muchas veces explican más eso que no cualquier clase de patología. De lo contrario, corremos el riesgo de seguir cayendo en la construcción de nuevas patologías, ¿no? Piensen en la patología más famosa de los últimos años, como es la hiperactividad. De repente, pues no sé qué cambio climático debió haber, pues que tenemos una cantidad de chicos y chicas hiperactivos. Antes decíamos, no, es que se aburren, porque lo que hacen en el aula, pues no les interesa. Pero ahora no, les damos una pastillita y los dormimos y los atontamos. Yo creo que lo que pasó fue eso, nos olvidamos de escuchar a esos chicos y chicas que es lo que nos están diciendo y ponernos desde su punto de vista y analizar los contextos sociales en los que están viviendo. Entonces, a mí me parece que esa formación psicologicista marca mucho, ¿no? No es nada contra la psicología, ni mucho menos, sino que es en el sentido de cuando yo critico a lo mejor la psicología, y soy psicólogo, que decir, no piensen que tampoco que le tengo rivalidad por aquello de tal, no, tengo también esa especialidad, pero critico la dimensión sesgada de la mirada cuando solo miramos desde un lado. Sí, esa falta de interdisciplinaridad para comprender algo, que está atravesada por muchas más cuestiones. Entonces, bueno, a mí me maravilla, me sorprende y me preocupa el renacer que hay de los test, auténticamente. En un mundo donde aún hace poco reconocimos y le dimos un premio, como fue el premio Príncipe de Asturias, a un señor que dice, hay inteligencias múltiples. Digo, pues esos test no están midiendo eso precisamente, ¿no? Los más dominantes, cosas de eso. La última cuestión era... En cuanto a los grados, a los nuevos grados de la formación de maestro. Hombre, yo creo que tienen una ventaja, y es que vamos a ver, tienen una ventaja y a mi modo de ver todavía es corta, ¿no? Todos decimos que para formar ese nuevo profesional que tiene que trabajar en el sistema educativo, antes les decía, tiene que tener una gran base, una sólida formación cultural, científica, psicopedagógica, filosófica y sociológica. Eso en la formación tradicional era imposible con 3 años. En 4 es un poquito más posible, pero ni mucho menos. Yo les digo simplemente una cuestión. ¿Por qué para ser médico o médica es necesario estudiar una carrera de casi 6 años, luego un MIR de no sé cuántos años? Echan como 10 años estudiando. Y dicen, es que necesitan saber muchas cosas. Pues cuando cualquiera de nosotros nos ponemos y empezamos a analizar qué se necesita para trabajar en un aula, a mí no me sale menos. Entonces todavía está muy en la tradición eso, ¿no? Yo sí, déjenme que les comente un poco anecdóticamente, pero bueno, a lo mejor no es tanto. ¿Se acuerdan que les decía que teníamos un pasado muy vinculado a la Iglesia, ¿no? De cuando empieza la Iglesia? Y es que aquellos profetas y magíster que trabajaban en educación decían también que tenían vocación. ¿Se dan cuenta que la mayoría de los profesores y profesoras hoy todavía siguen diciendo en nuestras aulas, en el alumnado, que tiene vocación? Claro, la vocación es una llamada que hace la divinidad a algunas personas a ponerlas a su servicio. Y a continuación bajaba el Espíritu Santo y les enseñaba lenguas y todos los conocimientos automáticamente. ¿Recuerdan aquello de la Biblia? Yo tengo miedo si alguno cree que también, como tiene vocación de maestro, ya le bajó el Espíritu Santo y le dio toda la formación científica, cultural y psicopedagógica. Y entonces eso explicaría que fuera 3 años o incluso menos, ¿no? Uno de mis primeros trabajos, cuando empezaba a analizar los materiales curriculares, decía, ¿para qué queremos profesores y profesoras si ya tenemos libros de texto? Claro, eso significa incluso ver eso, que hasta ni quienes hacen esos tipos de materiales piensan en nosotros, porque hacen el libro más insultante que puede hacer.
porque es el libro del alumno o de la alumna, va acompañado de otro que es el libro del profesor. Eso sí, lo ponen masculino, del profesor, a pesar de que son la mayoría mujeres. ¿Y qué es el libro del profesor? El mismo libro del alumno, solo que con respuestas. Incluso uno se insulta, ¿no? Dice, no, como tú no sabes que 2 y 2 son 4, a ti te lo pongo, al alumno no, ese tiene que adivinarlo. Luego tienes que, a ti ya te lo filtro yo detrás. Y ahí están, se siguen reeditando año a año y nadie, no sé, yo imagino que somos suficientemente educados ya y me imagino que no les haremos caso, pero yo creo que merecía una protesta fuerte de embalarlos otra vez y mandárselo a la editorial y dices, mira, y os reís de otra persona, pero de nosotros no. Pero bueno, eso a mí me parece que eso es importante, darse cuenta de que todos los informes internacionales, todos los debates de cualquier colectivo que reflexione sobre educación, discrepamos en cantidad de cosas, pero hay una en la que coincidimos. La clave está en la formación del profesorado, efectivamente. Entonces, a mí me parece que 4 años todavía es poco y que se necesita algo más. Pasa que me asusta tanta política de recortes y eso. Y yo no puedo olvidar que el Partido Popular, cuando aprobó la LOCE, aprobaba también que los grados iban a tener 3 años. ¿Se acuerdan? Esperemos que hayan aprendido que 4 todavía es poco. Bueno, no sé si nos da tiempo a una última pregunta. La subraya Carolina y me ha parecido interesante por su concepción. Dice que cree que conociendo y respetando al alumnado se lograría perder el miedo que algunos profesores sienten hacia su alumno. Yo estoy convencido que sí. Sí, yo creo que el problema que hay muchas veces es que tenemos dificultades para conectar con él, para conocer ese mundo, para preocuparnos de él, pero normalmente la experiencia nos dice, ¿no? Mira, es muy difícil conocer a una persona que sienta que tú le respetas, que tú le valoras, que tú te preocupes por él y que él se porte mal contigo. Es muy difícil. Más bien es que pueda suceder eso, que tú te preocupas por él, estás interesado por él y él no acaba de percibir que tú lo estás haciendo. Pero normalmente suele pasar eso. Y yo creo que eso lo necesitamos, ¿no? Porque nuestra formación en ese tipo de dimensiones yo creo que fue especialmente pobre, ¿no? Porque imagínense lo que significa hoy interaccionar con ese alumnado en una sociedad que utilizamos la palabra multiculturalidad, pero a diestro y siniestro. Y digo, ¿alguien nos preparó para saber cómo son conocer esas familias que tenemos ahora? Que son muy diferentes, que no son la nuestra, porque cada uno conoce la suya propia. Pero de los demás, yo creo que muchas veces imaginamos cómo creemos que debe ser. Entonces yo creo que nos falta ese tipo de cuestiones. Hay una cosa que a mí siempre me llamó un poco la atención, y es que un colectivo como el nuestro, que tiene que interaccionar con familias que son tan diversas, yo no vi en los planes de formación de profesorado, últimamente se está intentando subsanar algo de eso, pero por ejemplo no nos enseñaban ni a entrevistar. Y claro, entrevistar a una persona es difícil, porque hay que entrevistar con respeto, hay que saber preguntar cosas que no sean ofensivas, aunque tú no lo pretendas, pero es una técnica complicada ese tipo de cuestiones, ¿no? Y de la inmensa mayoría de las familias no tenemos información. Yo diría, a lo mejor tenemos exceso de información, de desinformación, de tópicos, de frases hechas, de estereotipos. Y de ahí que nuestra relación sea así, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que es uno de los grandes trabajos que tenemos el profesorado, darnos cuenta de que tenemos que volver a construir y a reconstruir una auténtica comunidad educativa. Una comunidad educativa es todo ese entorno, y son esas familias, son esos estudiantes, y vernos todos partícipes de un proyecto democrático que tenemos que debatir, compartir, explicar, argumentar, razonar, no imponer. Todavía creemos muchas veces, con la mejor intención, está claro, que solicitar la colaboración de las familias es convertirlas como en personas que nos hacen caso en todo. Y hay cantidad de cosas que nosotros no tenemos la razón.
pero lo sabemos cuando nos ponemos a debatir y a ver los argumentos que les damos y los argumentos que nos dan. Yo creo que esa dimensión más comunitaria, y no les digo ya nada cuando hoy hablamos también con mucha frecuencia y lo vemos claro, que tenemos que ir a ciudades educativas, lo cual quiere decir, en el equipo que planifica, que organiza y que desarrolla ese tipo de actividades, ya no está solo la institución escolar, están también todas las instituciones culturales que están en el entorno de esa comunidad escolar, están todas las instituciones sociales y por supuesto está la ciudadanía, no solo los padres y madres, porque el gran peligro que hay hoy, conservador, es creer que la responsabilidad de la educación le corresponde solo a los padres y madres. A mí me preocupa cuando dicen, es que la educación para la ciudadanía o la educación sexual eso es cosa de la familia. Yo siempre digo, qué suerte tiene esa persona que acaba de decir eso así, que tiene una familia maravillosa que es capaz de hacer eso. Pero es que la sociedad inventó y construyó y obligó a la gente a que estuviera X años escolarizada. ¿Y eso por qué? Porque sabíamos que había muchísimas familias que no podían hacer eso. Pero que esa persona, como ciudadano y ciudadana, necesitaba tener este tipo de educación. Pues ahora vamos a una sociedad en la que parece que los padres y madres, en el momento de fecundar un hijo, también baja el Espíritu Santo y les dice cómo educar. Pues creo que no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Gracias a ha sido un placer, de verdad. Y bueno, espero que hayáis disfrutado al menos tanto como yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.